El apóstol Juan es arrojado al caldero de aceite hirviendo. Una escena inolvidable. Gracia y paz, amigo mío. Sabemos que el Señor Jesús realizó muchos milagros y cada uno de ellos tuvo resultados. Creo que ni en todo el mundo habría suficiente espacio para los libros que se escribirían. Si has oído que el apóstol Juan fue arrojado a un caldero de aceite hirviendo y sobrevivió milagrosamente, en este video vamos a hablar de ello. En la narrativa de hoy hablaremos sobre el apóstol Juan, quien fue arrojado a una olla de aceite caliente. Sigue la narrativa, acompáñanos mientras desentrañamos el misterio detrás de este evento asombroso y obtenemos perspectivas sobre la fe inquebrantable y la resiliencia de este querido discípulo. Pero antes de comenzar el video te pido a quienes aún no se han suscrito al canal que lo hagan y nos bendigan con su like. De los 12 apóstoles llamados por Jesús, 10 de ellos murieron como mártires. Judas Iscariote, el traidor, se quitó la vida. Pero el último apóstol en morir tuvo un destino muy diferente. El apóstol Juan era uno de los discípulos más cercanos a Jesús y autor de algunos libros del Nuevo Testamento. Juan es conocido en la tradición cristiana como el discípulo amado. Juan era hijo de Zebedeo y María Salomé. Su hermano Santiago también pertenecía al grupo de los 12 discípulos de Jesús. Posiblemente Santiago era mayor que Juan, ya que siempre se menciona primero en los evangelios. El apóstol Juan era pescador de profesión. Su padre era un hombre próspero en el negocio de la pesca, ya que tenía algunos empleados. Juan sería el más joven de los 12 apóstoles, probablemente teniendo alrededor de 24 años en el momento del llamado de Jesús. Antes de convertirse en uno de los discípulos de Jesús, el apóstol Juan era seguidor de Juan el Bautista. Juan tuvo un primer encuentro con Jesús, y después de un corto tiempo, se convirtió en uno de sus discípulos regulares. Algunos eventos registrados en los evangelios nos ayudan a entender un poco sobre la personalidad, el carácter y la apariencia de Juan. En una ocasión, el Señor Jesús llamó a Juan y a Santiago hijos del trueno, y esta designación probablemente apuntaba a la naturaleza explosiva de los dos hermanos. Esto indica que, normalmente, eran hombres con emociones controladas, pero en ciertas situaciones la ira se manifestaba rápidamente. Un ejemplo de esto se puede ver cuando los habitantes de un pueblo samaritano se negaron a hospedar a Jesús en esa ocasión. Los dos hermanos sugirieron de inmediato: Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo para consumirlos? En otra ocasión, alguien que no pertenecía al grupo de los 12 apóstoles de Jesús estaba echando demonios fuera. Juan entonces se quejó al maestro, diciendo: Vimos a uno que en tu nombre echaba fuera demonios y no sigue con nosotros, y se lo prohibimos. Aunque tal declaración apunta a un temperamento fuerte, también indica el profundo amor y la gran lealtad que el apóstol Juan y su hermano tenían por el Señor Jesús. Esto significa que nadie conocía a Jesús más que Juan. Caminaba con Jesús diariamente y en la gran noche de la última cena del Señor, él fue el que se recostó en el pecho de Jesús. Preguntó personalmente sobre la identidad del traidor. Juan fue encargado por el Señor Jesús con la mayor cantidad de responsabilidades y estuvo presente en casi todos los momentos y eventos narrados en el Nuevo Testamento. Destacamos 3 ocasiones importantes en el ministerio de Jesús en las que Juan estuvo presente. Primero, cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. Segundo, en el momento de la transfiguración. Y tercero, durante el periodo en que Jesús estaba en Getsemaní. Además, el evangelista Lucas también nos informa que Juan y Pedro fueron las 2 personas encargadas por el Señor Jesús de cuidar los preparativos para la comida de la Pascua, o la última cena del Señor en el momento de la crucifixión. El apóstol Juan es el discípulo que aparece más cercano a Jesús en el Calvario. También recibió de Jesús la tarea de cuidar a María, su madre. Después de la ascensión de Jesús, Juan estaba en Jerusalén en la asamblea de alrededor de 120 discípulos, cuando Matías fue elegido por sorteo y se unió a los otros 11 apóstoles. Juan estuvo presente en el derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés, lo que resultó en la incorporación de 3,000 personas a la congregación ese día. Después de la muerte de Esteban a manos de los judíos enojados, surgió una gran persecución contra la congregación en Jerusalén, y los discípulos fueron dispersados. Pero Juan, junto con los otros apóstoles, permaneció en Jerusalén, envejeciendo. Tenemos a Juan, quien presenció la crucifixión, la ruina del majestuoso templo, y fue arrestado varias veces ya que su predicación convertía a docenas de personas al cristianismo. Pero los doctores de la ley estaban cada vez más llenos de odio contra Juan, por su fidelidad a la causa de Cristo.
declararon que nada serviría contra los cristianos mientras el testimonio de Juan resonara en los oídos del pueblo. Para que los milagros y enseñanzas de Jesús fueran olvidados, la voz de Juan tendría que ser silenciada. Al igual que los otros apóstoles, Juan sufrió muchas persecuciones durante su vida por predicar la palabra de Dios. Alrededor del año 81 después de Cristo, el emperador romano Domiciano comenzó a exigir adoración a su persona como Dios mismo. Este fue el primer emperador que persiguió a los cristianos de manera objetiva, ya que aquellos que se negaban a adorarlo como Dios eran azotados, encarcelados y asesinados. Domiciano provocó a Juan a Roma para ser juzgado por su fe ante las autoridades. Las virtudes del apóstol fueron empañadas por testigos falsos que lo acusaron de enseñar herejías y de ser un dios. Por estos cargos, Juan fue arrestado y sentenciado a muerte. Juan fue llevado al centro del Coliseo, donde cientos de personas esperaban su ejecución. Fue arrojado a un caldero de aceite hirviendo. Pero el Señor preservó la vida de su fiel siervo y ni un solo cabello de su cabeza fue quemado, de la misma manera en que preservó las vidas de los 3 hebreos en el horno de fuego. En ese momento la multitud se arrodilló y dio gloria a Dios. El emperador Domiciano, asombrado por el gran milagro, no se atrevió a hacer un segundo intento contra la vida de Juan. La mano de la ejecución cayó nuevamente sobre el apóstol, y por decreto del emperador, Juan fue desterrado a la isla de Patmos. Condenado por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, algunos historiadores argumentan que Patmos era una isla prisión bajo el dominio del Imperio Romano, y solo los prisioneros más peligrosos eran enviados allí. En este caso, aún serviría como una especie de prisión de máxima seguridad. En ese momento, los prisioneros en la isla de Patmos eran forzados a trabajar exhaustivamente hasta que morían. Los enemigos de Juan pensaron que su influencia ya no sería significativa y que moriría por privaciones, trabajo forzado y sufrimiento. Pero para el siervo de Dios, su morada solitaria se convirtió en la puerta al cielo. Juan tuvo la compañía de Dios, el Señor Jesucristo y los ángeles celestiales. De ellos recibió instrucciones para transmitir a las iglesias para todos los tiempos venideros. Después de la muerte del emperador Domiciano, Juan pudo abandonar la isla de Patmos y regresar a Éfeso, donde predicó hasta que murió de causas naturales. Algunos escritores afirman que el apóstol Juan murió a una edad tan avanzada que en sus últimos días tuvo que ser llevado a las reuniones cristianas. La atención de muchos pastores predica sobre este milagro en el caldero de aceite hirviendo. Pero no hay un versículo bíblico que nos dé la base para decir que Juan fue arrojado al caldero de aceite antes de ser llevado a la isla de Patmos. Lo que tenemos en este caso es solo la tradición de los llamados padres de la iglesia de la época. La historia de Juan nos proporciona una ilustrativa vida de cómo Dios puede usar a los trabajadores ancianos. Juan fue exiliado a la isla de Patmos cuando muchos lo consideraban una caña quebrada. Su tiempo de servicio al reino de Dios ya había pasado. Aunque desterrado de los escenarios de su vida diaria, no dejó de dar testimonio de la verdad. Incluso en Patmos hizo amigos y, sobre todo, ganó almas para el reino de Dios. La supervivencia milagrosa del apóstol Juan explora la notable supervivencia del apóstol Juan, quien fue supuestamente arrojado a un caldero de aceite hirviendo, pero emergió ileso por intervención divina. La narrativa se desarrolla en el contexto de la historia bíblica, arrojando luz sobre el papel significativo de Juan, como uno de los discípulos más cercanos a Jesús, y su compromiso duradero con la fe cristiana. 1. La identidad y el rol de Juan. Juan, conocido como el discípulo amado, fue uno de los compañeros más cercanos a Jesús y autor de varios libros del Nuevo Testamento. Su devoción inquebrantable a Cristo y su profunda comprensión de sus enseñanzas moldearon su identidad como una figura prominente dentro de la primera comunidad cristiana. 2. La supuesta prueba. La tradición sostiene que Juan enfrentó persecución bajo el decreto del emperador romano y fue sentenciado a muerte siendo arrojado a aceite hirviendo. Sin embargo, milagrosamente emergió ileso, demostrando la protección divina que le fue otorgada. 3. Intervención divina. La narrativa subraya la creencia en la intervención divina, ya que la supervivencia de Juan se atribuye a la intervención milagrosa de Dios, similar a los relatos bíblicos de liberación milagrosa, como la historia de los 3 hebreos en el horno de fuego. 4. La misión continua de Juan. Tras su milagrosa supervivencia, Juan fue desterrado a la isla de Patmos, donde recibió revelaciones divinas y continuó difundiendo el mensaje del cristianismo hasta su muerte. El tema de la supervivencia milagrosa del apóstol Juan encapsula la fe duradera y la protección divina que caracterizó a los primeros mártires cristianos. La historia de Juan sirve como un testimonio del poder de la creencia y el compromiso inquebrantable de los individuos con su fe, incluso frente a la persecución y la adversidad. A través de su notable viaje, Juan inspira a
los creyentes a confiar en la providencia de Dios y a mantenerse firmes en su devoción a la fe cristiana. Al concluir nuestra exploración de la supervivencia milagrosa de Juan, recordamos el poder duradero de la fe y la providencia de Dios ante la adversidad. La historia de Juan sirve como un faro de esperanza, inspirándonos a confiar en la protección y guía inquebrantables del Señor, incluso en las circunstancias más desafiantes. Que su ejemplo nos impulse a caminar en fe, sabiendo que con Dios todas las cosas son posibles.